por el ponente, el doctor Juan Miguel Guerrero Hernández. El objetivo de esta ponencia pues es realizada con la intención de proveer al estudiante de medicina la información necesaria para poder identificar cuando se encuentre frente a este infarto al miocardio, el poder interpretar los estudios necesarios, las habilidades que estos requieren para poder dar un tratamiento adecuado y así ayudar a los demás pacientes. Bueno, ahora dando una breve introducción acerca del doctor Juan Miguel Guerrero Hernández, pues él cuenta con idiomas de español e inglés con una buena pronunciación y afluencia. Bueno, él estudió en la Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, Baja California, y estudió como asistente de laboratorio de fisiología y también tuvo mérito académico sobresaliente en el examen Ceneval. Su internado de pregrado lo hizo en la Institución Mexicana del Seguro Social, Mexicali, Baja California, y también tuvo un mérito sobresaliente de rendimiento académico. Él hizo exposición en la sesión del Hospital General con el tema Enfermedad de Kawasaki y fue un reporte de caso. El servicio social lo hizo en ICES Salud en Mexicali, Baja California, y su residencia de medicina interna la realizó en el Hospital General de Mexicali, Mexicali, Baja California, que fue un ganador en el premio Sesión Privada en el Congreso ENDO en 2018 en Chicago. También tuvo 2 créditos de CME en ENDO 2018 en The Future of Cholesterol Management. Bueno, y también hizo un curso de ventilación mexicana invasiva impartido por el Hospital Christus Maguerza. Su residencia de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en la Ciudad de México. Y hizo una presentación en el póster de Congreso Internacional de Cardio Academic y una presentación de póster en Congreso Internacional World Congress Virtual Experience. Esto fue lo más reciente y también cuenta con varias publicaciones. Bueno, démosle la bienvenida al doctor y espero que a todos sea de su agrado. Perfecto, muchísimas gracias, Melissa. ¿Todos me escuchan bien allá? ¿Se escucha bien? Sí, doctor, perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde y la verdad quiero agradecerles por dedicarnos estos pequeños minutos de su tiempo para aprender acerca de infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Yo soy el doctor Juan Miguel Guerrero. Muchísimas gracias, Melissa, por la introducción. Soy especialista en medicina interna y actualmente soy residente de tercer año de cardiología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en Ciudad de México y además soy el fundador y actual director de Grupo Eleva. Grupo Eleva es una comunidad, sociedad y también pues un grupo el cual nosotros nos esforzamos por fomentar el buen hábito de estudio, así como profundizar en el tratamiento y en la atención del paciente desde un sentido humano. Además, eso lo hacemos a través de masterclasses, que ahorita vamos a hablar más adelante de ello. Lo hacemos a través de pláticas, cursos virtuales y eventos académicos. Los invito a que nos conozcan, nuestras redes sociales. De hecho, ahorita estamos súper activos en redes sociales por la Semana del Corazón. Bienvenidos, de hecho, a la Semana del Corazón. Tenemos pláticas todos los días. Esta es nuestra quinta plática en esta semana. Faltan otras 7, 8 por ahí. Entonces, si quieren ver todo el contenido, tenemos Reels, tenemos publicaciones infographics, tenemos también cuestionarios, estamos poniendo ahí encuestas para que aprendan ustedes de cardiología y aprendan a atender adecuadamente a un paciente cardiovascular. Entonces, sin más, los invito a que nos sigan en Instagram como Grupo Eleva-MX, Facebook como Grupo Eleva MX y Twitter como Grupo Eleva-MX. A mí me encanta ver, chicos, desde dónde nos están viendo. Me gustaría que a lo largo de la plática, la diapositiva o la información que más les guste, la puedan tomar un screenshot, le puedan tomar una foto para nosotros ver en Grupo Eleva desde dónde nos están viendo. Suben a sus historias, etiquétenos en sus historias de Instagram y queremos saber. A veces está padre porque vemos que se están tomando un café, que lo están viendo a lo mejor afuera de su casa. Queremos saber desde dónde nos ven, qué es lo que más les está gustando de la plática. Entonces, recuerden, tomen una foto,
díganos de dónde qué es lo que les gusta que estamos enseñándoles y etiqueten al Grupo Eleva para conocerlos y conectar con ustedes. Entonces, sin más, les dejo también mi correo electrónico, es dr.guerrero@grupoeleva.com.mx. Ahora vamos a empezar todo esto desde un caso clínico y quiero que lo sigamos todos juntos. Es un paciente masculino, 56 años de edad, es hipertenso y tabaquismo, índice paquetes año de 22 paquetes año. Entonces, inició hace 1.5 horas con dolor torácico opresivo, con características típicas acompañado de náusea y disnea. Vino a urgencias donde tú estás de guardia y lo recibes con una frecuencia cardíaca de 95, TA de 142/78, respiratoria de 21, saturando al 94%, temperatura de 36.7, glucosa de 192, está hiperglucémico. Al examen físico llama la atención que tiene estertores capitantes finos infraescapulares al final de la inspiración y un cuarto ruido cardíaco. Aquí te preguntarías, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, por favor, si pueden apagar sus micrófonos, lo agradeceríamos mucho. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es tomar el electrocardiograma, porque una vez que tu paciente tiene el dolor, va a acudir al hospital por cualquier medio que se pueda. Pero lo primero que debemos de hacer nosotros, como el primer contacto médico de estos pacientes, es realizar el electrocardiograma. Y esto debemos hacerlo en menos de 10 minutos. Así, llega tu paciente y en menos de 10 minutos debe de tener el electrocardiograma y un diagnóstico electrocardiográfico. Ahora, ese es el electrocardiograma que tomamos. Podemos observar una elevación del segmento ST en la cara inferior de 2, de 3 y ABF. Vemos como de 3 es mucho más elevado que de 2. D1 y ABL tienen una depresión del segmento ST y además vemos una elevación del segmento ST en B1 y en B2. El constructo de todos estos hallazgos electrocardiográficos nos sugieren que existe una oclusión muy importante a nivel del segmento proximal de la arteria coronaria derecha y que no solo eso, sino que también muy probablemente va a tener una extensión al ventrículo derecho, sobre todo por los hallazgos en B1 y en B2. Es por eso que cuando tú tienes un paciente con un infarto inferior, es importante hacer un electro de derivaciones derechas, lo cual se hizo y tenemos B3R y B4R, los cuales son las derivaciones más sensibles para la extensión eléctrica del ventrículo derecho. De las dos, B4R es la que tiene más sensibilidad y por lo tanto vemos una franca elevación de B4R. Por lo tanto, es un infarto inferior con extensión eléctrica al ventrículo derecho. Ahora bien, vean cómo el electrocardiograma, en realizarlo en 10 minutos y diagnosticar en 10 minutos, tiene una clase de recomendación 1 y un nivel de evidencia B, es decir, la máxima clase de recomendación y un nivel de evidencia intermedio. Claro que hacer las derivaciones B3R y B4R en pacientes con infarto inferior y hacer derivaciones posteriores adicionales como B7 y B9 en infartos posteriores tienen menor clase de recomendación y menor nivel de evidencia. Sin embargo, si sospechas cualquiera de estas dos, hay que hacer estas derivaciones. Es muy importante, chicos, y eso es el mensaje clave para ustedes como médicos de primer contacto en formación. Deben saber electro. Cada vez es más difícil que se enseñe adecuadamente en una facultad, en una escuela de medicina, desconozco la causa, encontrar que un alumno sepa adecuadamente electro. Y cuando sales tú al mundo real, lo que te vas a encontrar es esto, porque el infarto agudo al miocardio y la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel nacional y la primera causa de muerte a nivel mundial. Por lo tanto, todos nosotros debemos de salir muy bien preparados en el electrocardiograma. Por lo tanto, vamos a darle un repaso. Estas son las caras del corazón. La cara septal que está en rojo es B1 y B2. La cara anterior está en verde B3 y B4. La cara lateral baja B5 y B6. La cara lateral alta en amarillo es D1 y ABL. Y la cara inferior en azul D2, D3 y ABF. Y también cuando hablamos de cardiopatía isquémica debemos de conocer que existen 3 arterias coronarias epicárdicas importantes, que es la arteria coronaria derecha, que se encarga del sistema coronario derecho, y la arteria descendente y circunfleja, las cuales se encargan del sistema coronario izquierdo. Hablando del sistema coronario izquierdo, tenemos la descendente anterior, que en rojo va a abarcar su territorio coronario desde B1 hasta B4. Circunfleja va a abarcar desde B5, B6, D1 a BL, y por último, la coronaria derecha en la cara inferior, D2, D3 y ABF. Entonces, como pueden ver, la descendente anterior abarca la cara anteroseptal, la circunfleja, la cara lateral baja y alta,
y la coronaria derecha en la cara inferior. En este caso tenemos un infarto inferior con extensión eléctrica al ventrículo derecho y que ya vimos por los datos electrocardiográficos que muy probablemente sea la coronaria derecha la arteria responsable del infarto. Por lo tanto, no podemos hablar de infarto si no conocemos la cuarta definición universal de infarto del miocardio. Y ese es otro punto que quiero tocar con ustedes. Me llama mucho la atención que siempre que pregunto que si conocen qué es una definición operacional, realmente nadie sabe qué es una definición operacional. Les quiero explicar que la definición operacional es una definición la cual, de manera operativa, a través de un consenso de expertos, define una entidad patológica. En este caso, para decir que nosotros tenemos una elevación de segmento ST y que corresponda en el contexto clínico adecuado a un infarto agudo del miocardio, debe de cumplir con la definición operacional que nos exponen estas guías que fueron publicadas en el 2018. Otra cosa muy importante, aquí en la anatomía o la estructura de las diapositivas, siempre en la esquina inferior derecha, que se lo estoy señalando aquí, van a encontrar las referencias, porque no se trata de lo que el doctor diga, sino de la evidencia que el doctor trae para ti. Por eso es muy importante en medicina que se fijen siempre en la referencia y la busquen, porque si no tengo referencia, no tengo la certeza de lo que tú me estás diciendo es verdad. Entonces, hablando de la elevación del segmento ST y su definición operacional, según la cuarta definición universal de infarto agudo del miocardio, nos explica que una nueva elevación del ST en el punto J en dos derivaciones contiguas, con un punto de corte mayor o igual a 1 milímetro en todas las derivaciones, excepto B2 y B3, puede corresponder. Entonces, 1 milímetro en todas las derivaciones, excepto B2 y B3. B2 y B3 va a depender del sexo y de la edad, del punto de corte, ya no va a ser 1 milímetro. Entonces, vamos a ver, en varones, una edad mayor o igual a 40 años, el punto de corte va a ser mayor o igual a 2 milímetros, o sea, más viejos los pacientes. Pero mientras más jóvenes son, menores de 40 años, el punto de corte va a ser mayor o igual a 2.5 milímetros. Necesita una mayor elevación. Y en mujeres, a cualquier edad, mayor o igual a 1.5 milímetros. Ahora bien, tenemos presentaciones atípicas, y lo cual les tengo que hacer énfasis de nuevo. Es importante saber infarto, es importante saber electro. Si tú no sabes electrocardiograma, no tienes ninguna herramienta para defenderte ante un paciente cardiovascular. Esto es extremadamente importante. Si tú no sabes electro, tú no tienes cómo defenderte ante un problema, una patología cardiovascular, porque el electrocardiograma es la primera herramienta diagnóstica que tenemos orientada hacia una patología concreta en cardiología. Por lo tanto, yo los animo también a que conozcan un poco más, ahorita se los voy a presentar, nuestro curso de electrocardiografía, que de hecho, esta parte muy específica de este cuadro lo pusimos nosotros intencionalmente en este curso, porque muchas veces va a haber presentaciones electrocardiográficas atípicas que si tú como médico de primer contacto no sabes detectar, vas a perder tiempo con el paciente o incluso vas a hacer un diagnóstico erróneo y en vez de darle todo el tratamiento que necesita el paciente, incluso de reperfusión, como es el cateterismo, y en vez de eso vas a pensar que es una gastritis porque no supiste leer el electro y le diste omeprazol y el paciente después va a llegar al hospital ya a urgencias con insuficiencia cardíaca, incluso choque cardiogénico o incluso hacia la muerte. Entonces, por lo tanto, yo los invito a que a través del electrocardiograma sigamos nuestro principio de no hacer daño y aprender electro. Uno de los patrones típicos, o bueno, atípicos, perdón, es el bloqueo de la rama de las de His. Tenemos el bloqueo de rama izquierda y rama derecha. Ambos son patológicos. Obviamente hay que buscar ciertos criterios que deben de cumplir para que sea patológico. El más importante, bueno, ustedes bien conocen a lo mejor los criterios de Sgarbosa. Tenemos ya los criterios de Sgarbosa modificados y actualmente en 2018 ya salieron los nuevos criterios que son los que deberíamos utilizar todos nosotros, que son los criterios de Barcelona, los cuales fueron publicados en la revista de Circulation, una revista de un factor de impacto alto, la cual está en proceso de validación aquí en México, y utilizamos para detectar si un bloqueo de rama izquierda es patológico y puede corresponder a un infarto. Eso obviamente es algo nuevo y lo tenemos en nuestro curso. Por eso somos el único avalado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Entonces, les quiero dar perlitas y les quiero decir que todo lo que nosotros hacemos en Grupo Eleva tiene valor. Entonces,
Cuando hablamos de una elevación concordante del ST mayor o igual a 1 milímetro en derivaciones con QRS positivo, es lo más probable que en el contexto isquémico adecuado o dolor isquémico, de dolor de pecho, el paciente pudiera estar cursando con un infarto con elevación de segmento ST, pero no te lo deja ver el bloqueo de rama. Esto por un vector de salto de onda que también lo explicamos en nuestro curso, que es muy importante que sepan vectografía, y no te deja ver la elevación del segmento ST. Por lo tanto, tienes que buscar dentro del bloqueo de rama izquierda una elevación concordante. Concordante porque el vector de repolarización, normalmente en un bloqueo de rama izquierda es negativo, por ahí unas alteraciones de la vectografía, pero si se hace positivo todo y además se eleva, eso te está diciendo con un foco rojo, una bandera roja muy importante, que esto puede ser un infarto con elevación. Ahora, la rama derecha hay que dejar de normalizarla como un patrón que es normal hasta en el 30% de la población. Esto es falso, esto no es verdad. ¿Por qué? Un bloqueo de rama derecha en el contexto de un paciente con dolor torácico agudo, chicos, puede indicarte anatomía coronaria de alto riesgo como una oclusión de la arteria descendente anterior izquierda en su segmento proximal, y eso es muy importante y muy peligroso para tu paciente. Ritmo de marcapaso es el mismo contexto porque es un bloqueo de rama izquierda, infarto miocárdico posterior aislado. Si tienes una depresión aislada del ST mayor a 0.5 en B1 y a B3 con una onda R alta y una onda T positiva, y le haces derivaciones posteriores, B7 a B9. Si esta sale con una elevación mayor a 0.5 milímetros, es muy probable, el paciente está cursando con un infarto miocárdico posterior aislado. Lo más frecuente es que sea la arteria circunfleja, la arteria culpable del infarto. Y por último, les digo, los estoy diciendo muy rápido para que los conozcan nada más que existe, pero si dentro del curso lo hablamos ya de manera detenida en el módulo de cardiopatía isquémica. Y es que isquemia por oclusión de tronco coronario izquierdo o enfermedad multivaso. Debes encontrar una depresión del ST mayor a 1 milímetro en 8 más derivaciones con elevación del ST, con elevación del ST en ABR y OB1. Y esto nos va a sugerir tronco coronario izquierdo, equivalente de tronco coronario izquierdo como es descendente anterior proximal o circunfleja proximal, o enfermedad multivaso. Entonces, dicho esto, contamos con nuestro curso de electrocardiografía básica ECG Workshop, es impartido por mí personalmente. Tenemos más de 500 estudiantes actualmente, más de 500 alumnos, y por ser la Semana del Corazón queremos ofrecerles este descuentazo a todos los estudiantes para que todos tengan acceso a este curso. Obviamente los médicos especialistas se mantienen el mismo precio, disminuimos el precio a los médicos generales para que ellos también tengan más acceso, y para todos los estudiantes, paramédicos, residentes, licenciados en enfermería, bajamos el precio al 50%. Y esto lo estamos lanzando hoy en la Semana del Corazón. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este curso? Que aparte de eso, es un curso que está muy bueno también. Cuenta con el aval académico y el valor curricular por parte del Consejo Mexicano de Medicina Interna, y somos el único en toda la República Mexicana que tiene este aval. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tener este aval? Que primero, es un curso de calidad. Y número dos, también, una vez que tú lo concluyas y se te dé tu constancia de terminación del curso, lo puedes meter a tu currículum vitae. Es decir, puede tener verdadero valor curricular, y no solamente una constancia de participación, sino que esto lo puedes meter a tu currículum desde ahorita que eres estudiante, porque tiene un aval por un consejo mexicano oficial por parte de la CONAMED. Y pues bueno, ¿cuál es el siguiente paso con el paciente que estábamos viendo? Ya que el paciente llegó a urgencias, tuvo dolor, lo primero que hay que hacer es estabilizar. Entonces, esto es muy importante, chicos. Existen muchos influencers por ahí que me ha estado tocando ver, con cuentas más o menos grandes, 15,000, 20,000 cuentas, en los cuales se dan la libertad de dar información errónea acerca de cosas muy importantes, como esta que les voy a mencionar ahorita. No hace poco vi que un muchachito que es interno, que tiene ahí su cuenta y da como perlas en medicina, mencionó algo muy peligroso, que es dar oxígeno de rutina a todos los pacientes con infarto, independientemente de la saturación, presión arterial, de presión parcial de oxígeno. Eso es un error muy grande, porque el darle el oxígeno de rutina a los pacientes que no lo necesitan, vean cómo tiene una clase 3 de recomendación, es decir, está contraindicado porque hace daño. ¿Por qué? Si tú le das a un paciente que se está infartando oxígeno y no está desaturando,
ese oxígeno puede aumentar los radicales libres que se concentren dentro de la zona del infarto y extender el tamaño del infarto, y sobre todo puede generar datos como insuficiencia cardíaca, que aumenta mucho la mortalidad, y en el peor de los casos incluso una ruptura del septo interventricular o una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, lo cual es catastrófico. Por lo tanto, chequen muy bien de dónde reciben los gráficos, de dónde, a quién siguen, a quién ven. Yo siempre he tenido la convicción desde que hice The Cardiomedic y de Grupo Eleva, que ser influencer, y les digo por si hay alguien aquí en la audiencia, ser influencer tiene que ser con esta mentalidad de tienes que ser alguien que valga la pena seguir. Entonces, y vale la pena seguir a alguien que te da información actual, vale la pena seguir a alguien que a través de su información no hace daño a ningún paciente. Entonces, chicos, ¿cuándo vamos a dar oxígeno? Saturación menor al 90%, una presión parcial de oxígeno menor a 60. Clase 1 de recomendación, la más alta, el nivel de evidencia C. Ahora, el dolor, ¿cómo lo vas a manejar? Con opioides y benzodiazepinas en pacientes muy ansiosos. Hay por ahí muchos, ¿cómo se llaman? Algoritmos como La Mano, Mona y otro ahí que están promocionando por parte de una sociedad, pero la verdad es que eso no te es útil. No te es útil usar esos algoritmos porque cada paciente es diferente. O sea, tú no vas a agarrar a un paciente y meterlo en un algoritmo. El algoritmo lo aterrizas al paciente, y si tú te sabes las guías, no tienes por qué estar volteando a ver algoritmos. Tienes que voltear a ver lo que los expertos están diciendo. En este caso, los expertos publicaron en el European Heart Journal of Medicine, publicaron las guías de infarto agudo miocardio con elevación de segmento CT por parte de la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, ¿a dónde tienes que voltear a ver? Tienes que voltear a ver acá. ¿Cuál es el siguiente diagnóstico? ¿O cuál es el siguiente paso? Perdón. El siguiente paso es decidir cómo lo voy a reperfundir. Hay que ver primero unas definiciones muy importantes. ¿Qué es un primer contacto médico? Eso somos ustedes y yo. El primer contacto médico es el punto en el que el paciente recibe la atención de alguien que pueda obtener e interpretar un electro y administrar intervenciones iniciales. Es decir, puedes hacerle el electro, interpretarlo e iniciar tratamiento. El diagnóstico de infarto es obvio, que es una intervención coronaria percutánea primaria, es el cateterismo primario, el cual no necesitas, o sea, no haces una fibrinólisis primero, sino que lo primero que haces es el cateterismo. Si haces fibrinólisis primero y después el cateterismo, se llama estrategia farmacoinvasiva, que es hasta ahora uno de los pilares fundamentales de reperfusión coronaria en este contexto en países latinoamericanos, porque seamos honestos, en México y en Latinoamérica no tenemos tanto acceso por parte de los servicios públicos de salud a una sala de cateterismo. Por lo tanto, la estrategia farmacoinvasiva nos dice que vas a combinar la fibrinólisis con una intervención coronaria percutánea, y está en dos escenarios. El primer escenario es una intervención coronaria percutánea temprana de rutina después de la fibrinólisis, cuando esta fibrinólisis fue exitosa. Si la fibrinólisis es exitosa, hay que hacer el cateterismo entre 2 y 4 horas después de esta fibrinólisis exitosa. Pero si tu fibrinólisis fracasa, se llama un cateterismo, una ICP de rescate, porque fracasó, hay que rescatarlo y hay que realizarla lo más pronto posible. Esa es la estrategia farmacoinvasiva, y algo muy importante que deben de tener en cuenta. La fibrinólisis tiene una reducción de la mortalidad muy equiparable al cateterismo, la angioplastía, cuando se hace dentro de las primeras 2 horas de haber iniciado los síntomas. ¿Sí? Eso es bien importante. No quiere decir que después de 2 horas ya no es efectiva. No, pierde un poquito de efectividad conforme han pasado las horas, pero sigue siendo efectiva. 2. La estrategia farmacoinvasiva ha sido comparada directamente con la angioplastía primaria. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Que si la estrategia farmacoinvasiva, fibrinólisis con cateterismo, se hace en tiempo y en forma, es equiparable con el cateterismo primario. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Aprendan a trombolizar a sus pacientes, porque es poco probable que ustedes vayan a ser internados, servicio social o la residencia, incluso en un centro donde tenga capacidad de hacer angioplastías primarias. Bueno, los tiempos. Esto es algo de toda la vida que tenemos que ir cambiando poco a poco. Tiempo máximo de primer contacto al diagnóstico de infarto, no al realizar el electro, al diagnóstico de infarto al tomar el electro. Es decir,
debes tener la capacidad de interpretar el electrocardiograma si lo vas a tomar, pues. No es tomarlo y llevárselo a alguien a ver que me lo interprete, porque perdiste el tiempo y hiciste perder tiempo a tu paciente. Este debe de ser en menos de 10 minutos. Otro, hay un dicho, o bueno, unos tiempos que se manejan mucho en México que todavía son erróneos, que es el famoso tiempo puerta balón, tiempo puerta aguja, y la verdad es que eso ya no se utiliza. Lo que vas a utilizar es lo que se llama puerta guía. La puerta guía significa desde que el paciente llegue hasta que el paciente le esté cruzando la guía a la lesión del infarto. Entonces, tenemos dos escenarios. Uno, el paciente llega a un centro que tiene capacidad, que sí puede hacer un cateterismo primario. Y el otro es el más frecuente, el que tienes que poner atención y donde los tiempos importan mucho, cuando el paciente llega a un centro que no puede hacer un cateterismo primario y tiene que ser referido. Entonces, imagina, si tú estás en una sala de urgencias donde tú sabes que tu hospital no tiene sala de cateterismo y lo tienes que referir, la primera pregunta cuando ya estabilizas al paciente, le hice tratamiento inicial y todo, es, voy a reperfundirlo. ¿Cuánto tiempo tardaría este paciente en que la guía esté cruzando la lesión culpable de su infarto? No que llegue al centro que vaya a hacer el cateterismo, sino que la guía ya esté cruzando esa lesión. Y tenemos dos escenarios. Si va a tardar en que ocurra lo de la guía en la lesión menos de 2 horas, no te quedes con el paciente y transfiérelo rápido. Pero si va a durar más de 2 horas, entonces trombolízalo rápido en menos de 10 minutos, que es el puerta aguja, que no son 30, son 10 minutos, y después de trombolizarlo, ves a los 90 minutos si reperfundió o no reperfundió, es decir, si fue exitoso o no exitoso. Si fue exitoso, de 2 a 24 horas hay que hacer el cateterismo. Si fue fallido, transfiérelo rápido para una angioplastia de rescate. Entonces, ¿cuánto es el tiempo puerta aguja en la fibrinolisis? Menos de 10 minutos. Entonces, pónganse a pensar lo importante que es saber hacer las cosas. Si tú le haces el electro al paciente en menos de 10 minutos y lo diagnosticaste en menos de 10 minutos, inicias tratamiento, rápido tienes que pensar cómo lo voy a reperfundir. Dices, ok, voy a tardar más de 120 minutos, hay que trombolizar. En menos de 10 minutos ese trombolítico ya debe estar pasando por la vena. Como se dan cuenta, es rápido. Y no puede actuar rápido el que no sabe. Por lo tanto, los invito a que ustedes aprendan. Entonces, es muy importante saber cuánto tiempo tengo para reperfundir a mi paciente. El tiempo es 12 horas. Desde el inicio de los síntomas, 12 horas después. Hasta 12 horas es el tiempo que podemos utilizar para decir que el paciente se puede reperfundir con angioplastia primaria o con fibrinolisis. Después de 12 horas se considera un infarto no reperfundido. Ahora, si los tiempos ya los vimos, ¿sí? ¿Cuándo va a ser cateterismo? ¿Cuándo va a ser fibrinolisis? Pero quiero que vean esto. La clase de recomendación de la estrategia de reperfusión es 1 y el nivel de evidencia es el más alto que hay. Entonces, siempre debes de reperfundir a tu paciente. Me pasó la semana pasada que un paciente que como no tenían cateterismo, pero sí tenían un fibrinolítico, pues aguantaron, bien qué onda, no lo reperfundieron, porque pues no había cateterismo y fibrinolítico que llevaba 6 horas el paciente y no lo reperfundieron, porque decían que ya no funcionaba. Yo no sé dónde sacan el punto de corte de 6 horas, y el paciente obviamente se convirtió en un infarto no reperfundido cuando eso no debió pasar, y es una negligencia médica, por no saber, por ignorar. Entonces, ¿a qué los invito? A que a todos sus pacientes en el contexto de 12 horas, dentro de las primeras 12 horas, fibrinolisis o cateterismo, cualquiera de las dos. Ahora, si el paciente después de 12 horas todavía sigue con síntomas isquémicos persistentes, inestabilidad hemodinámica o eléctrica, es decir, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, entonces hay que meterlo a cateterismo. Hablando de la intervención coronaria percutánea, debemos de saber que si escogemos esta estrategia de reperfusión, el cateterismo primario, hay que darle un tratamiento que se llama terapia antitrombótica periprocedimiento. ¿Qué le vamos a dar antitrombóticos a este paciente para que salga bien el procedimiento? Bueno, la terapia antitrombótica se basa en antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. Esos son los dos pilares. Hablando de los antiplaquetarios, ustedes ya los conocen, es aspirina, clopidogrel y los de alta potencia de los inhibidores P2Y12, que es prasugrel y ticagrelor. No vamos a profundizar en estos dos porque a final de cuentas
Es raro que un centro hospitalario en México tenga estos dos así disponibles, pero lo que sí tenemos es clopidogrel. Entonces, la dosis de carga de aspirina, 300 miligramos. Y al día, 100 miligramos cada 24 horas. Clopidogrel, cuando vas a cateterismo cardíaco, vas con 600 miligramos de carga y el mantenimiento 75 miligramos. En pacientes como antiagregante plaquetario, pacientes que tengan un cateterismo, vean que haya una complicación trombótica como un fenómeno de no reflujo, que es una embolización distal dentro de la arteria coronaria por mucho trombo, o que es un trombo muy grande, muy abundante, pues tenemos que administrarle tirofiban, bueno, un inhibidor de glucoproteína 2B3A. Y en este caso, el tirofiban es el que más está disponible y la dosis es una carga de 25 microgramos por kilogramo de peso por 3 minutos, intravenoso o intracoronario, no hay diferencia entre las dos vías. Y el mantenimiento va a durar 18 horas la infusión en la unidad de cuidados coronarios a una dosis de 0.15 microgramos kilo minuto o a 0.15 gamas. Entonces, aquí muy importante, ya pasamos los antiagregantes y nos vamos a los anticoagulantes. ¿Cuál es el anticoagulante que vamos a utilizar de preferencia en el cateterismo? Heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada es a una dosis de 70 a 100 unidades por kilogramo de peso intravenoso en bolo. Entonces, siempre que sea cateterismo, heparina no fraccionada, básicamente siempre terminamos a los pacientes mexicanos dándoles un bolo de 5,000 unidades, 4,000 unidades de heparina no fraccionada. Enoxaparina se puede usar, pero no es la elección, no es la primera elección. Ahora, entonces, vean la clase de recomendación 1A. Entonces, los inhibidores de P2Y12 de alta potencia deben de darse, y si no los tienes, clopidogrel. Entonces, hay que dar la aspirina y el inhibidor de glucoproteína 2B3A como rescate si hay evidencia de no reflujo o complicaciones trombóticas. Ahora, la anticoagulación, vean cómo siempre se debe de dar. Y de todos los anticoagulantes, la heparina no fraccionada tiene la clase de recomendación 1, el nivel de evidencia no es bueno. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ya que voy a meterlo a cateterismo, ya le di su terapia antitrombótica, periprocedimiento, y ahora ¿qué sigue? Pues hacer el cateterismo. Les voy a mostrar cómo es un cateterismo cardíaco, quiero que pongan mucha atención. Imaginemos que nuestro paciente se está infartando. Entonces, aquí está su corazón, estamos viendo acá anterior el ventrículo derecho. Esta es la arteria coronaria derecha, esta es la descendente anterior con sus ramos diagonales y septales, y aquí podemos observar una zona de estenosis. El paciente empieza con dolor, llega con mucho dolor, y sabemos que el proceso fisiopatológico del infarto agudo del miocardio es la formación de placa de aterosclerosis de ateroma que tiene un núcleo lipídico y una capa fibrosa, la cual se fractura, expone el núcleo lipídico y se forma un trombo que ocluye la totalidad de la luz del vaso. Ese es el infarto con elevación, la totalidad de la luz del vaso. Entonces, hay que hacer el cateterismo. Aquí están usando un abordaje femoral, pero el que debemos utilizar siempre es el radial. Ahorita se los voy a explicar. Aquí van subiendo el catéter. Este catéter es un catéter JL, L de left. ¿Por qué? Porque se va a dosar hacia el sistema coronario izquierdo. Estamos en tronco coronario izquierdo. Aquí ya estamos en una angiografía coronaria. Lo que estamos observando es pasando material de contraste, el cual nos permite ver la zona de estenosis y por lo tanto, lo que vamos a utilizar es una guía. Este es el tiempo puerta guía. Pasó la guía a la lesión. Aquí vean cómo ya pasó la lesión. Recuperamos el flujo coronario y posteriormente vamos a pasar un balón para hacer la angioplastía coronaria. Inflamos el balón, estamos dilatando, recuperando flujo, pero eso no es suficiente. Hay que poner un stent coronario, idealmente un stent liberador de fármaco para que esa arteria coronaria ya no vuelva a hacer esta lesión. Y aquí estamos impactando el stent coronario y vean cómo se queda el stent con sus struts, que esos son struts, así se llaman. Está restablecido el flujo coronario y el paciente ha sido reperfundido de manera exitosa. Entonces, volviendo a nuestro paciente que tiene un infarto inferior, ese es su cateterismo. Aquí está una arteria coronaria derecha. Vean cómo tiene mucho trombo. Vean aquí, este es el catéter. Y aquí está pasando el contraste y no pasa el contraste de la arteria coronaria derecha. Ya pasó la guía, pero no pasa el contraste. Vean de nuevo. No pasa. Después recuperó el flujo. Ya recuperó el flujo, pero tiene mucho trombo aquí. Vean cómo no se pinta bien, porque es puro coágulo, es puro trombo. Entonces aquí lo que están poniendo es un stent.
Vean cómo le pusieron el stent, quedó un poco de coágulo todavía. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Administramos tirofimán intracoronario y posteriormente se continuó con una infusión en la unidad de cuidados coronarios. Entonces, hablando del procedimiento de intervención coronaria percutánea, la intervención coronaria percutánea primaria se debe realizar a la arteria culpable del infarto únicamente. ¿Ok? Vamos por la arteria que es culpable. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La técnica que debemos utilizar siempre va a ser un stent sobre angioplastia únicamente. Siempre hay que poner un stent. Clase 1, nivel de evidencia A. De los dos stents, el que debemos de poner es el liberador de fármaco. El metálico desnudo ya no debemos utilizar. Es clase 1, nivel A. El acceso radial sobre el femoral siempre debe ser utilizado. El acceso radial, porque el acceso radial tiene menor mortalidad y menores complicaciones de hematomas, hemorragias, etc., diferencia del femoral. El femoral sí tiene muchas complicaciones. Entonces, así es como hacemos una punción radial. Ponemos un cojinete, un campo abajo de la mano del paciente para que tome esta posición, le ponemos una cinta adhesiva, aquí está la arteria radial y en un ángulo de 30 a 45 grados hacemos la punción para trabajar el cateterismo. Entonces, muchas veces cuando nosotros entramos a un cateterismo y vemos la arteria culpable del infarto, las otras arterias también tienen lesiones coronarias muy importantes. Entonces, la pregunta siempre ha sido, bueno, en el mismo cateterismo, ¿me reprofundo o trato nada más la arteria culpable o trato todo lo que se pueda tratar, todas las arterias que tengan lesiones? Entonces, lo que hemos visto es que hay que tratar la arteria culpable y aparte, después, en una manera escalonada, en otros cateterismos, dentro de la misma hospitalización, hay que tratar las otras lesiones. Eso es lo que ha demostrado mejor desenlace para nuestros pacientes. Entonces, después de que hacemos el cateterismo, el tratamiento de mantenimiento intrahospitalario. Pero si decidimos hacer la fibrinólisis, y quiero que pongan mucha atención, lo primero que tenemos que hacer, y es rápido, en menos de 10 minutos, es revisar las contraindicaciones absolutas. ¿Qué es lo que hago yo? Yo lo que hago, ya tengo un formato en la computadora que nada más imprimo y ya con el paciente voy rápido, porque acuérdense que el paciente está con mucho dolor y es una situación muy dramática, todo al mismo tiempo. Entonces, rápido tienes que hacer las cosas y hago un checklist. Contraindicaciones absolutas. ¿Tiene hemorragia intracraneal previa o EBC de origen desconocido? No, pues que no. ¿Tuvo una embolia hace 6 meses previos? No, pues que no. ¿Tiene problemas en el sistema, en el cerebro, tumores o problemas así? No, nada. Y así le vas dando. Entonces, trauma mayor, cirugía, trauma encefálico el último mes, sangrado intestinal el último mes, trastorno hemorrágico conocido, no aplica la menstruación, disección aórtica o punciones no compresibles las últimas 24 horas, como es biopsia hepática y punción lumbar. Si tiene una de estas, aunque sea una, está contraindicada hacia la fibrinólisis. Las relativas son estas. Un ataque isquémico transitorio en los 6 meses previos, terapia anticoagulante oral, embarazo o posparto de 1 semana, hipertensión refractaria, enfermedad hepática avanzada, endocarditis infecciosa, úlcera péptica y reanimación traumática prolongada. Entonces, hay que hacer la fibrinólisis tan pronto como sea posible después del diagnóstico de infarto con elevaciones de MTCT. Y vean esto, es muy interesante. Los mejores estudios que se han hecho con fibrinólisis trombolizan a los pacientes en las ambulancias allá en Europa, sobre todo en Suecia. Es muy interesante. Esto viene en el estudio STREAM, de hecho. El estudio STREAM, tengo la fortuna de también haber trabajado junto con todos los residentes y equipo de unidad de cuidados coronarios en el actual STREAM 2 dentro del Instituto Nacional de Cardiología. Estamos ingresando pacientes a ese protocolo. Es muy interesante participar activamente en una investigación y sobre todo ver cómo se regulan todas las cosas. Si creen que esto es difícil, manejar un paciente protocolizado en un ensayo clínico es más difícil todavía. Entonces, es muy interesante cómo allá trombolizan a los pacientes los paramédicos. Van en la ambulancia, ellos toman el electro, interpretan el electro y dan el tratamiento inicial y ellos toman la decisión de trombolizar para hacerlo lo más rápido posible, lo cual no sucede en México. En México, la ambulancia a veces tarda hasta 2 horas en traer al paciente y todo eso, entonces se perdió mucho tiempo. Entonces, para aquellos paramédicos que nos están viendo, les recomiendo que pues, no sé, vayamos haciendo iniciativas, vayamos trabajando juntos y vemos a dónde llegamos. Ahora, la terapia antitrombótica perifibrinólisis. Esta, igual que para cateterismo, los pilares son integrantes plaquetarios y anticoagulantes. Los que vamos a utilizar, muy sencillo, aspirina y clopidogrel. Aspirina 300 miligramos y clopidogrel en vez de 600 son 300 miligramos para fibrinólisis. En pacientes mayores de 75 años no los cargas, le das 75 miligramos.
Ahora, la anticoagulación en fibrinolisis, a diferencia del cateterismo, no es con heparina, es con enoxaparina. Pero aquí el dato, siempre que nos mandan pacientes, siempre les ponen enoxa subcutáneo, y la enoxa en fibrinolisis en pacientes con infarto es un bolo de 30 miligramos intravenoso. Ya después de 15 minutos que pasaste ese bolo, ahora sí le das 1 miligramo por kilogramo de peso subcutáneo cada 12 horas. Y el tiempo que le debes de dar anticoagulante es hasta que lo revascularices, o hasta el alta hospitalaria, o hasta 8 días. Ahora bien, ya sabemos todo esto, hay que dar la doble integración plaquetaria hasta 1 año en pacientes que tuvieron fibrinolisis, al igual que el cateterismo. Hay que anticoagularlos. La enoxa vamos a preferirla sobre la heparina no fraccionada. Vean cómo tiene una muy buena clase de recomendación y un muy buen nivel de evidencia. Entonces, ya que trombolizamos, hay que saber pues cuáles son las dosis. No voy a ahondar mucho en las dosis, esas las pueden leer ustedes en las guías en su casa, pero pues deben de saber que el alteplase hay una dosis acelerada y el tenecteplase es un bolo nada más que se da en base a la dosis al peso. Ahora, si ya que trombolizaste a tu paciente, debes de evaluar si la fibrinolisis fue exitosa o fracasó la fibrinolisis, y de esto se basa la estrategia fármacoinvasiva. Si tú tienes una fibrinolisis exitosa, entonces hay que hacer la intervención coronaria percutánea de la arteria culpable del infarto las siguientes 2 a 24 horas después de que tú documentaste que esta fibrinolisis en efecto fue exitosa. Si fracasó la fibrinolisis, es decir, que el ST no disminuyó el 50% de lo que debe de bajar, entonces, y eso a los 90 minutos muy importante, entonces tienes que rescatar a ese paciente con una angioplastía de rescate lo más pronto posible. Quiero que vean cómo la estrategia farmacoinvasiva tiene la más alta clase de recomendación y el más alto nivel de evidencia. Entonces, tenemos toda la evidencia para decir lo que estamos diciendo aquí, señoras y señores. Ahora bien, criterios de fibrinolisis exitosa. Resolución del 50% del ST es el más importante. Si no está a los 90 minutos, no fue exitoso. Ausencia de dolor. Es algo muy cultural que no haya dolor. Sin embargo, hasta en un 20% de los pacientes en los estudios se ha observado, y son estudios muy grandes, que los pacientes tienen dolor después de la fibrinolisis. Arritmias de reperfusión. La más frecuente es el ritmo idioventricular y el lavado enzimático, que no es más que nada que una elevación muy abrupta de troponinas porque abriste ese vaso y ya, se recupera la circulación y se lavan todas las enzimas. Algoritmo. Una vez que trombolizaste, o puedes hacer estrategia de rutina de ICP si la fibrinolisis fue exitosa o angioplastía de rescate si fue fallida. Y hay que dar tratamiento de mantenimiento. ¿Qué es el manejo durante la hospitalización y el tratamiento de mantenimiento? Pues son estos medicamentos: beta bloqueadores, IECARA2, y polipemiantes como las estatinas y antagonistas del receptor de mineralocorticoide. Vean aquí, los beta bloqueadores estarán muy indicados si la FEBI, es decir, la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, es menor al 40%, pero podemos darlos de rutina con una menor clase de recomendación y un menor nivel de evidencia. Nosotros, los cardiólogos, los damos a todos independientemente, y la evidencia es hasta 3 años que lo puedes dar. Hasta ahí han llegado los estudios. Ahora, los hipolipemiantes, que son las estatinas, hay que utilizar una estatina de alta intensidad y a una dosis de alta intensidad. No se hagan bolas. Rosuvastatina 40 miligramos, atorvastatina 80 miligramos. No hay pierde. ¿Cuál es la meta? En 2017-2018 se tenía un concepto muy diferente de las metas del LDL. Estamos en 2021 y esto ha cambiado mucho. Tanto que el Colegio de Endocrinólogos Clínicos de allá de Estados Unidos se ha encargado de revisar esto muy a profundidad, y hemos encontrado que ya no son 70 miligramos o menos del 50% del basal. Que esto lo hacíamos una evaluación de las 4 o 6 semanas después del evento, y si logramos esta meta ya podíamos bajar la estatina. Pero ahora sabemos que existen pacientes de muy alto riesgo que tuvieron un síndrome coronario agudo previo, que es el caso de nuestro paciente, y ahora tenemos muy bien definido que debemos bajar el colesterol hasta menos de 55 miligramos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Ya deja de voltear el colesterol total, al HDL. Fíjate en el LDL, porque ese es el que vas a tratar de modificar. IECAs o ARA2. Los IECA los debes dar las primeras 24 horas en presencia de falla cardíaca, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, diabetes o infarto anterior. ¿Esto por qué?
porque son agentes antirremodelado cardíaco, como son inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y este sistema hormonal es proinflamatorio y fomenta el remodelado negativo cardíaco, es decir, fomenta que el corazón se dilate por la zona del infarto. Tú bloqueas este eje neurohormonal y ¿qué es lo que pasa? Hay un remodelado positivo, adecuado, es sano el remodelado de ese corazón, por eso buscamos los IECAS y bajan la mortalidad. Los arados también lo puedes utilizar con un menor nivel de evidencia y eficacia. Clase de recomendación 1, nivel de evidencia A. Podemos usarlo también en todos los pacientes, no solo en estas características. Los antagonistas del receptor mineralocorticoide en pacientes con fe menor al 40%, falla cardíaca o diabetes, y que ya tuvieran IECA y beta bloqueado. Ahora, por último, vamos a hablar de las escalas de riesgo de sangrado y las escalas de riesgo de mortalidad. Siempre que nosotros hacemos un ingreso de infarto, debemos de meter las escalas de riesgo de sangrado intrahospitalario, sobre todo el cateterismo, y las escalas de mortalidad, porque también nos ayudan a tomar decisiones y saber qué tan agresivos debemos de ser con este paciente. La escala de riesgo de sangrado que ustedes deben de utilizar, y les pongo este teléfono porque lo pueden bajar en una aplicación, yo uso Medcal, que no es comercial, pero para que lo tengan ahí a la mano, no se las tienen que saber de memoria, pueden calcular con una aplicación. La que van a usar es Crusade para sangrado. Crusade va a evaluar frecuencia cardíaca, tasa sistólica, hematocrito, tasa de filtrado glomerular, sexo, signos de falla cardíaca, antecedente de enfermedad vascular y antecedente de diabetes. Entonces, el Crusade, mientras más puntaje tengas, más riesgo de hemorragia tienes. El Precise DAPT, ese lo vas a utilizar al alta del paciente y no es más que nada para decidir el momento, bueno, cuánto tiempo vas a durar dándole doble anterioración plaquetaria. DAPT significa doble anterioración plaquetaria. Se va a hacer un DAPT corto de 3 a 6 meses versus un DAPT estándar o prolongado de 12 a 24 meses. Eso no vamos a profundizar ahorita. Escalas de riesgo y mortalidad. Philip-Kimball, esta es la escala clínica que tiene más evidencia en infarto respecto a mortalidad. Apréndansela, por favor, porque siempre que presentes un paciente con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST en cara inferior con sección eléctrica del ventrículo derecho, te van a preguntar, oye, ¿en qué Philip está? Es Philip 2. Ok, ya sé que tienes actores, ¿sí? Entonces, vamos al Philip-Kimball. Philip-Kimball clase 1 o Philip 1 sin signos de congestión pulmonar, 2 a 3% de mortalidad a 30 días. Clase 2 o Philip 2, S3 y extractores crepitantes basales a la auscultación, 5 a 12% de mortalidad. Philip 3, edema agudo de pulmón, 10 a 20% de mortalidad, esto es mucho. Y Philip 4, choque cardiogénico, hasta el 50%. Grace Score, la ventaja de Grace Score para mortalidad es que cuando hicieron el Grace, los estudios de corte que utilizaron, o más bien la corte que utilizaron, es una corte muy grande, fueron muchos pacientes, por lo tanto, epidemiológicamente hablando, esta escala tiene mucha fuerza epidemiológica, mucha evidencia. Entonces, vamos a evaluar la edad, frecuencia cardíaca, tasa sistólica, catequina, paro cardíaco, desviación del ST, enzimas cardíacas y Philip-Kimball. Mientras más puntaje tengas, más mortalidad del paciente. Ahora, TIMI-STEMI es buenísimo, es muy práctico, a mí me gusta mucho utilizarlo. Edad, diabetes, hipertensión o angina, tasa sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca mayor a 100, Philip clase 2 a clase 4, peso menor a 67 kilogramos, una elevación anterior del ST o bloqueo de rama izquierda y tiempo de tratamiento mayor a 4 horas. Es buenísimo el TIMI, apréndanselo también. Y bueno, regresando con nuestro paciente, con nuestro caso, ¿ok? Se realizó un ecocardiograma transtorácico en donde se evidenció hipocinesia en cara inferior en segmento basal y medio y febril del 50%. Eso es un ecocardiograma bidimensional transtorácico, donde acá estamos viendo un eje paraesternal largo y acá en la derecha un eje paraesternal corto. En el eje paraesternal largo observamos la aurícula izquierda, que eso lo estoy señalando con el láser, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica y la aorta y el ventrículo derecho. Vean cómo este es el septum interventricular que divide el ventrículo izquierdo y lo separa del ventrículo derecho. Entonces, el septum interventricular engruesa bien, en sístole se engruesa bien, pero la cara inferior que está acá no se mueve muy bien. Si nos vamos al eje paraesternal corto, aquí tenemos la cara anterior, la cara lateral, la cara inferior y la cara septal. La cara anterior, vean cómo se mueve bien, ese es el ventrículo izquierdo. La cara anterior se mueve bien, la cara lateral se mueve bien, el septum evidentemente se mueve muy bien, pero vean la cara inferior cómo se mueve un poquito menos
a diferencia de los otros, de las otras caras. Entonces, correlaciona con la zona del infarto. Ahora bien, se realizó una angiografía coronaria de control a las 24 horas mostrando mejoría de la carga trombótica por el tirofibán que le dimos a nuestro paciente. ¿Qué pasó con el paciente? El paciente fue dado de alta a los 3 días posteriores de haber presentado el evento. Actualmente se encuentra en un programa de rehabilitación cardíaca, que todos los pacientes con infarto deben de ir a rehabilitación porque disminuye su mortalidad, es decir, viven más y se mueren menos, que incluye un plan nutricional, psicológico y actividad física supervisada. Seguramente le irá bien. Chicos, si les gusta y les gustó la plática, los invito a que nos conozcan en Instagram como Grupo Leva-MX, Facebook Grupo Leva MX y Twitter Grupo Leva-MX. Vean todo nuestro contenido. La verdad es que les va a gustar mucho. Estamos trabajando duro, yo y todos los internos, pasantes del Grupo Leva, porque tenemos internos pasantes, tenemos internos. Y hemos preparado mucho contenido. El día de hoy, de hecho, fue ecocardiografía y cálculo de la FEBI, de la fracción de exposición del ventrículo izquierdo. Chequen el reel, chequen los videos, chequen también más al ratito voy a subir ya las publicaciones. Entonces, esténse atentos, conozcan Grupo Leva y pues sin más, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Los escucho, chicos. Hola, bueno, en el caso de las preguntas, como cada dinámica, cada webinar, si tienen alguna pregunta, la dejan aquí en el chat, las podemos leer o las dejan en el chat de Facebook. Igual pueden abrir su micrófono. Los escucho, chicos. No sé quién me va a ayudar a leer las preguntas del chat. Seguimos esperando a ver si alguien pone alguna pregunta, doctor. Perfecto, muchísimas gracias. Qué bueno que les gustó. Mire, doy gracias, excelente explicación, excelente ponencia. Qué bueno que les gustó, chicos. De eso se trata. Se trata de que aprendan infarto. Así que cualquier duda que tengan, pregúntenme. También es algo que hago todos los días. Por eso ya me la sé muy bien. Bueno, doctor, parece que no hay preguntas. No, sí hay una ¿Hay una? aquí. ¿Dónde está? Sí, a ver. Dice de Laura Salamanca, Ok, que estaba por favor. leyendo esta mañana pues infarto y le surgió la duda de que cuando sé que el infarto se debe realizar fibrinólisis. Me conecté, que se conectó un poco tarde. Muy sencillo. Tienes que hacer la fibrinolisis cuando, si llega a un centro que no tiene la posibilidad de hacer un cateterismo, la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿cuánto tiempo va a tardar mi paciente en que la guía cruce la lesión culpable del infarto? Es el tiempo puerta guía, no existe ya el tiempo puerta balón, ¿ok? Entonces, si va a tardar menos de 120 minutos, entonces no te quedes con el paciente y transfiérelo para que le hagan el cateterismo. Pero si va a tardar más de 120 minutos o más de 2 horas, entonces trombolízalo en menos de 10 minutos. Recuerden que el tiempo puerta aguja no es de 30 minutos, es de 10 minutos. No me crean a mí, vayan a la guía y léanlo, porque es muy importante que se manejen ese tiempo. Bueno, hay una pregunta de Arabela que dice que si la mona aún se emplea o ya tendríamos que saber cuándo aplica y cuándo no.
Pues como les comenté dentro de la plática, la mona, mano y otra que están también fomentando mucho ahí unas sociedades con un doctor de otro algoritmo, no se emplean, ya no se emplean. Lo que debes de buscar tú siempre, ya la mona ni siquiera viene en el algoritmo de los tratamientos de las guías internacionales de Sociedad Europea de Cardiología. No lo vamos a emplear, tienes que aterrizar al paciente y sobre todo te recomiendo que leas la guía. Lee la guía. En las diapositivas, en todas las diapositivas en la esquina inferior derecha les puse la referencia. Porque es muy importante que sepan que no todos los pacientes aplica esa estructura, pues. Y de hecho es una estructura muy poco práctica. Yo la verdad, desde que estoy como residente de cardiología, la verdad es que nunca la he usado. Entonces, la respuesta sería, ya no aplica la mona, ni la mano, ni el otro algoritmo que ahorita no me acuerdo cuál es. Otra pregunta, doctor, es que ¿en qué casos es conveniente colocar el catéter por la arteria femoral? El principal es cuando, bueno, me imagino que hacer el cateterismo por la arteria femoral. En pacientes, por ejemplo, que no puedes tener un acceso radial, que por más que le das, le intentas, no lo estás teniendo, o que ya entraste, pero por alguna situación, a lo mejor una tortuosidad de la arteria radial, así que me ha pasado incluso, no, pues no puedes realizar el cateterismo y por lo tanto te tienes que pasar a femoral. Pero es la mínima de las ocasiones. Generalmente sí podemos hacer el radial, pero lo más frecuente es por dificultades operativas. Siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿la nitroglicerina sublingual se aplica al momento que llega el paciente al hospital, incluso antes de practicar el electrocardiograma? Lo primero que debes de hacer siempre es hacer el electrocardiograma. O sea, olvídate porque, o sea, no le puedes dar nitroglicerina sublingual a un paciente que ni siquiera sabe si tiene infarto o no. Es la lógica de que, ok, si yo no sé qué tiene el paciente, pues no sé qué voy a tratar. Entonces, no puedes tratar lo que no sabes. Entonces, yo te recomendaría que si el paciente llega y no tiene diagnóstico, pues le tomes el electro y veas qué está sucediendo, porque ¿qué es lo que pasa? Imagínate que tenga, sí, se está infartando y eso, y tú le pasas la nitroglicerina, pero es un infarto del ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho depende de la precarga. Bueno, no depende de la precarga como tal, pero sí se beneficia mucho la precarga. Y tú le tumbas la precarga por el vasodilatador de la nitroglicerina, la vasodilatación. Entonces el paciente te puede hacer hipotensión, te puede hacer choque cardiogénico del ventrículo derecho y pues te lo echaste al plato. Entonces, no les recomiendo dar un tratamiento si no tienen un diagnóstico. Entonces, la respuesta sería no. Hay que darlo una vez que ya tengas el diagnóstico bien definido del infarto. Siguiente pregunta. Bueno, aquí aparece una que Arturo García preguntó, ¿cuál es el rango de edad que más llega con este tipo de infarto? Fíjate que es algo muy interesante, Arturo, porque normalmente nosotros tenemos el rango de edad de 50, 60 años, pero cada vez estamos viendo más. De hecho, un compañero mío, Carlos Datoli, con tesis de cardiología, en el Instituto Nacional de Cardiología hizo una tesis muy interesante estudiando la incidencia del infarto con elevación del segmento ST en pacientes jóvenes. Y empezamos a ver que pacientes de 35 años, 34 años, 36, 37, más jóvenes, también tenían una incidencia importante de infarto con elevación. Por lo tanto, aquí lo importante sería saber que ronda entre los 45, 50, pero depende mucho de donde tú estés. Depende mucho de la zona donde tú estés. Pero sí también es un foco rojo, y qué bueno que lo mencionas, que estamos viendo al menos en el Instituto Nacional de Cardiología que cada vez llegan más pacientes jóvenes con esta clase de diagnósticos, y es algo muy preocupante. Hay que tomar en cuenta los niveles de estrés, el tabaquismo también, el sedentarismo. Entonces, esa sería la respuesta. Bueno, otra pregunta es de Laura Salamanca. Pregunta que según la actualización de la guía europea última, indica que no se recomienda
los IP2 y 12 como pretratamiento, entonces en ese caso no se usaría Clopi ni Ticagrelor ni Plasugrel o aún deben de usarse. Eso es muy sencillo. La que tú estás hablando es las guías de infarto sin elevación del segmento ST. Esa es otra clase de diagnóstico. Actualmente estamos hablando de infarto con elevación. Es un diagnóstico diferente. Entonces, en esas guías se ha visto lo del pretratamiento y ya hemos estudiado mucho eso. Y sí, tienes razón. La recomendación en las guías para infarto sin elevación del segmento ST, bueno, no para infarto, para síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Ese es el término correcto. Sí se ha visto que el pretratamiento no funciona por una serie de cosas que tardaría mucho explicando, pero para este diagnóstico, que es infarto con elevación de segmento ST, ya más específico, todavía no tenemos evidencia que nos diga en este contexto, estudiado este contexto, que esa estrategia de no dar el pretratamiento con un inhibidor de P2Y12 sea lo adecuado. Hay estudios corriendo actualmente evaluando lo que tú estás preguntando, pero todavía no han llegado a una conclusión. Entonces, hasta ahorita, continuamos con la misma conducta en infarto con elevación. En infarto sin elevación, ya la conducta cambió y ahora no se recomienda dar el pretratamiento. Esa sería la respuesta. Okay, muchas gracias, doctor. No sé si nos puede permitir compartir pantalla para compartirle su reconocimiento. Claro. Listo. Gracias. Bueno, el Comité Estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través del Comité Permanente de Educación Médica, otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Miguel Guerrero Hernández por haber participado como ponente en el webinar Infarto Agudo al Miocardio, efectuado el día 29 de septiembre de 2021. Te agradezco por esta excelente ponencia, de verdad. Estuvo muy excelente. Ay, qué bueno que les gustó, chicos. Muchísimas gracias. Y a todos los que están viéndonos todavía, que están conectados, muchísimas gracias por acompañarnos, por dedicarnos estos minutos. Y el mensaje que les quiero dar. No les voy a decir el infarto, eso que les voy a decir, estudien. Estudien, tengan un pensamiento crítico, incluso con los que nos paramos de este lado a darles la plática a ustedes. Medicina se trata de tener un pensamiento crítico. Entonces, siempre critiquen de manera sana, obviamente, no tóxica, todo lo de formación que se les está dando. Y si tienen alguna duda, vayan primero a estudiar la referencia. Yo por eso siempre les pongo la referencia, porque todos debemos de leer de la misma fuente. Y pues sería todo. Muchísimas gracias por la invitación, chicos. Antes de que se vayan, perdón, tomaremos una foto de recuerdo. Si nos lo permite, doctor. Claro que sí. Todos los que gusten pueden encender sus cámaras y también les recuerdo que contesten el formulario de la postevaluación. A ver, esta la voy a subir al grupo Leva también. Bueno, ahí va. 1, 2, 3. Sí, ahí va otra. 1, 2, 3. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado la ponencia y les haya servido. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.